Buen día. El día de hoy vamos a hablar de la obra literaria La Manuela. Para esto vamos a hacer una breve introducción a la biografía de su autor. El señor Eugenio Castro Díaz nació en Soacha en 1803, cuando el territorio colombiano hacía aún parte del virreinato de la Nueva Granada durante los últimos años del dominio español en América, y falleció el 11 de abril de 1865. Era hijo de una familia de clase media alta y fue reconocido a su vez como uno de los escritores costumbristas más importantes de la historia colombiana, que busca en su obra retratar de manera realista la vida de las clases campesinas y de las haciendas colombianas, que eran muy comunes durante toda la colonia y hasta buena parte del siglo XIX. En la actualidad es conocido como el autor costumbrista más importante de la historia colombiana. La Manuela fue la primera y única novela de la época colonial. Su escritor, conservador, vivió con las clases bajas en los climas cálidos, lo que posteriormente le permitió estudiarla, escribirla y compararla con los demás estratos socioculturales de su tiempo. Esta obra se desarrolla en un periodo que comprende desde el 5 de mayo al 20 de julio de 1856 y toma como referencia las vivencias, anécdotas, percepciones y experiencias de los habitantes de la parroquia, un pueblito que él nombra allí, en donde entran en contraste las ideologías políticas y actores económicos de la época, liberales, gólgotas y radicales, conservadores, el clero, hacendados, arrieros, sirvientes y esclavos. De igual manera, la mujer, evocada pues en sus personajes femeninos, adquiere relevancia a lo largo del desarrollo de toda la historia. En la obra es de suma importancia y relevancia para conocer la historia de Colombia campesina y humilde del siglo XIX, y allí radica pues su importancia. La Manuela muestra, mediante el relato de las experiencias de cada personaje, el caos revolucionario de la época, de la transformación de las clases sociales y de los tipos de personas con las que se pretendía sentar las bases pues, para la nueva nación independiente. Se hacen comparaciones entre la ciudad y el campo, entre la civilización y lo salvaje. Empiezan a verse allí pues como esas comparaciones de la gran ciudad, en donde hay un control del Estado, y esos pueblos más pequeños alejados pues de toda esa vida citadina. Allí, debido a eso, se nota como el vacío de poder que existe en los lugares ajenos a las ciudades, donde la influencia del Estado no alcanza realmente a llegar, eh, caracterizado en las tomas de poder a la fuerza en esos pequeños pueblos. Los actores económicos, también representados en los propietarios de los trapiches y los pequeños hacendados, ejercían también gran influencia pues, en esa época en la sociedad local, y se convertían también en parte de ese poder político de ese lugar, el cual era bipartidista. Se hace alusión al poder político corrupto, que básicamente estaba representado en el personaje de Tadeo y en todo su accionar para influir tanto en la sociedad local como en las elecciones, que es con lo que pues todo el entramado de la historia da inicio. Se aprecia allí entonces pues el carácter bipartidista de la época. Se destacan también características como son la raza, blancos, mestizos, negros, que son usados para caracterizar a los personajes en la historia. El autor también hace referencia o habla también de los paisajes que le rodean en una narrativa descriptiva que le hace pues al lector una imagen del tiempo en donde se encuentra. La pieza es una pieza literaria, es un retrato un poco exagerado de los acontecimientos en algunos momentos, de los devenires de la época y los conflictos de la vida campesina que se veía pues manipulada por las clases sociales altas y las ciudades. La pieza es muy importante porque describe en gran detalle la vida normal o la vida común campesina y todos estos eh, devenires o problemas o conflictos que existían de la época. La parroquia se convierte pues como una especie de maqueta en donde se colocan a prueba pues todas esas teorías bipartidistas, políticas, económicas, eh, que retratarían lo complejo de una nación. Entonces es relevante para el estudio de la cotidianidad de la época y en la construcción de nación de la época, porque nos muestra todo este tipo de aconteceres que nos dan una imagen de cómo se empezó a desarrollar esa noción
de nación de la época.